Bienvenidos al capítulo 14 del análisis económico. Ahora se discute la cantidad de producción o, en otras palabras, cómo una empresa puede determinar cuál es la cantidad más conveniente de producción en un mercado competitivo. Para esto, recordemos lo dicho anteriormente sobre la función de producción, otra vez entonces la FDP. Es importante recordar que en una formulación de función entran solamente las cosas que pueden cambiar. ¿Sí? Si lo que puede tener un efecto en el output, en la producción, es algo que va cambiando. Si no cambia, no puede tener efecto, por lo tanto, no lo tomamos en cuenta. Entonces, en el corto plazo, la cantidad C producida depende solamente de N. N es el trabajo. El factor de producción que es variable en un corto plazo es el trabajo. Ahora, a mediano plazo, como dicho en la lección previa, también el capital K puede ser cambiado. Por lo tanto, a mediano plazo, la función de producción depende de dos factores, de dos argumentos, trabajo y capital. Y en un plazo más largo, entran también tierra y tecnología, que cambian más lentamente. Entonces, lo que procesamos en una función de producción depende bastante del horizonte de tiempo que aplicamos. Y aquí aprovecho para introducir algunas abreviaciones que nos van a acompañar mucho tiempo. K como capital, así no lo confundimos con C como cantidades, cantidad producida, y N trabajo. Ya la tecnología no tienen abreviación aquí porque nada de lo que discutimos acá en este curso tiene un plazo tan largo para que las relaciones de propiedad de tierra y de tecnología cambien. Avancemos. Recordar un par de definiciones. Asumimos en la discusión de este capítulo que el mercado donde opera la empresa que analizamos es un mercado competitivo, lo que significa que hay tantas unidades que producen y que ofrecen y que son todos del tamaño relativamente al mercado tan pequeño que nadie puede influir discrecionalmente el precio. Por eso se dice que son tomadores de precio. De ahí se deriva que lo que pueden ajustar es la cantidad producida, no el precio. Recordad también que el ingreso promedio es el ingreso total por cantidad de unidades vendidas y el ingreso marginal es cuánto cambia el ingreso total cuando vendemos una unidad adicional. Recuerden lo marginal de la lección previa. Hagamos un ejemplo entonces en el cual consideramos diferentes posibilidades de cantidad producida entre 1 y 8 en la primera columna. El precio lo asumimos constante. ¿Por qué constante? Porque nada de lo que hacemos internamente puede cambiar el precio. Por lo tanto, hacemos el supuesto que el precio no vaya a cambiar el precio del mercado. Luego, entonces, es fácil calcular cuál es el ingreso total. Basta multiplicar la cantidad vendida con el precio. Entonces tenemos 6, 2, 18 hasta 48. Bien, también es fácil ver que si hacemos la división del ingreso total por la cantidad vendida, tenemos el ingreso promedio. ¿Sí? Y vemos que en este caso el ingreso promedio es lo mismo que el precio. Claro, porque el precio no cambia, sujeto a nuestras variaciones de cantidad. ¿Sí? Y en estas condiciones el ingreso marginal, cuánto ingreso tenemos por cada unidad adicional vendida, también
equivale al precio. ¿Sí? Si producimos más, eso no significa que el precio baje. Entonces el ingreso marginal se mantiene aquí. ¿Sí? Por lo tanto, el ingreso total aquí sube linealmente, es la multiplicación entonces con la cantidad vendida, y tanto ingreso promedio como marginal aquí abajo en rosado y amarillo quedan plano a 6 en este ejemplo. Veámoslo de nuevo. Ahora un ejemplo 2, paso a paso. Tenemos cantidad de litros acá. ¿Ya? En la primera columna, en la segunda el precio, que queda constante como antes. El ingreso total es el precio multiplicado por la cantidad vendida. Ahora agreguemos el costo para poder decir algo sobre la utilidad. Recuerden que la utilidad era la diferencia entre ingreso y costo. Asumimos un costo total que aparentemente tiene un componente fijo aquí, porque aunque producimos 0, hay un costo total de 3. Y luego va aumentando. ¿Cuánto va aumentando? Bueno, eso lo calcularíamos aquí en la columna costo marginal. Vemos que esto aumenta, igual que antes. Por más que producimos, más aumenta el costo de las unidades que agregamos. Sabemos que el ingreso marginal es como antes, y ahora podemos entonces calcular la utilidad. Si no producimos nada, es solo pagar, entonces menos 3. Pérdida, ¿sí? Ya con una producción de 1, puesto que tenemos costo 5, pero ingreso 6, tenemos una utilidad de 1. Y así vamos aumentando. Si vendimos 2 unidades es 4, a 3 unidades es 7. Luego, perdón, 6 con 4 es 7. Y si seguimos aumentando la cantidad, vemos que la utilidad volvería a bajar acá, ¿sí? Podemos incluso calcular cuánto cambia la utilidad. Vemos que al inicio cambia mucho. Luego los apartes siguen siendo positivos. Y luego hay un punto como un máximo local, a partir del cual la utilidad marginal, cuando cambia la utilidad, empieza a revertirse. Cuidado, eso no es como pérdida, es cuando cambia la utilidad. Si queremos saber si hay una utilidad neta, tenemos que mirar la columna utilidad, que hasta el 8 aquí es un 1, es decir, hasta la última unidad reportada en la tabla es una operación con una utilidad, solamente que menos que 7. Mirándolo de nuevo, sin tantos detalles, paso a paso, como gráfico. El ingreso total, igual que antes, es un aumento lineal, simplemente el precio que no cambia o una cantidad que aumenta. El costo total aumenta exponencialmente, es decir, más que linealmente. Eso es lo que vimos, porque el costo marginal aumenta. El costo marginal, aquí la línea morada, aumenta linealmente, pero no deja de aumentar. El ingreso marginal no puede cambiar, porque es el precio, ¿cierto? Y el precio asumimos que no lo podemos cambiar, ¿sí? Y cuánta utilidad adicional reporta una expansión del número de unidades vendidas. Es entonces una línea descendiente acá, que justamente en el 6 se revierte la tendencia decreciente a negativo, ¿sí? Entonces, la utilidad, la línea amarilla acá, aumenta logarítmicamente, es decir, cada vez menos, hasta que el cambio de utilidad sea 0,
¿sí? Y luego decae exponencialmente. De nuevo, un aviso, cuidado. No es porque la pendiente X se hace negativa que tenemos disutilidades. Miren, aquí es la línea del 0 y hasta el final, aún la última unidad significa una pequeña utilidad. Ahora si esto sigue como la tendencia y vamos al 11, 12, 13, ustedes verán que efectivamente podemos entrar en una zona de pérdida, pero eso no está reportado en el ejemplo. Un poco más repetición sobre la lógica del razonamiento marginal. Hacemos los siguientes supuestos. El mercado es competitivo, es decir, el precio está fuera de nuestro poder. Por lo tanto, segundo supuesto, las empresas son tomadoras de precio, price taker en inglés. Por lo tanto, ajustan solamente la cantidad que ofrecen. Además, asumimos que la información es completa, es decir, las empresas saben todo lo que es necesario saber para tomar su decisión y además suponemos que tienen suficiente racionalidad sin límites para poder utilizar esta información correctamente y tomar su decisión. Por favor, en nuestro ejemplo aquí esto parece obvio, no siempre lo es en la vida real. Asumimos implícitamente también que las decisiones de la empresa persiguen la finalidad de tener la mayor utilidad posible. Y entonces, esto se da en este lugar indicado aquí, donde el ingreso marginal, que es igual al precio, la línea rosada, es igual al costo marginal, la línea roja. ¿Por qué aquí y no en otro lugar? Veamos. Supongamos por un momento que estamos produciendo esta cantidad donde está el círculo ahora. Eso significa que nuestros costos marginales están por debajo del precio, es decir, al agregar estas unidades solo aumentó la utilidad porque los costos adicionales eran bastante más bajos que los ingresos adicionales, ¿sí? Por lo tanto, el área que aparece aquí en amarillo es utilidad. Y la pregunta que deberíamos hacernos ahora es, ¿estamos ya en el mejor lugar posible? O si cambiamos la cantidad producida, ¿podemos aumentar la utilidad total? Veamos. Aquí hemos hecho un paso y producimos bastante más. ¿Y ahora cómo es? Hacer este cambio nos ha alargado la zona amarilla visiblemente. Es decir, expandir la producción de la primera cantidad a la segunda ha sido una decisión conveniente porque ha resultado en una utilidad mayor. Bueno, entonces ahora ya pueden extrapolar mentalmente qué va a venir. Si vamos hasta el nuevo punto donde estuvimos inicialmente, lo que ahora aún aparece en blanco se convierte en amarillo. Y de nuevo, agregar estas unidades a la producción, aumentando así la cantidad producida. Sí, hemos logrado aumentar la utilidad. Y podemos seguir. Veamos. Si hacemos otra vez una expansión de la cantidad producida, ¿qué pasa ahora? Ahora el costo marginal excede al ingreso marginal y el área que aparece en rojo ahora, esto es una disutilidad, es decir, es pérdida. Por lo tanto, la última expansión ha sido una mala decisión porque esto lo tenemos que quitar de la zona amarilla, se nos disminuyó la utilidad. ¿Ven? Siempre entonces, ¿dónde estamos parados? Podemos preguntarnos
aumentar la cantidad en una unidad, nos va a aumentar la utilidad o disminuir. Y vemos siempre cuando estamos a la izquierda de este punto donde se cruza costo marginal con ingreso marginal. Entonces, si estamos a la izquierda de este punto, mover a la derecha, nos aumenta la utilidad. Sin embargo, si estamos a la derecha, podemos mejorar la utilidad al disminuir la cantidad y a la izquierda. El único lugar donde no podemos mejorar la utilidad cuando nos movemos, sea como sea, es este lugar donde están iguales. Si vamos a la izquierda, perdemos de lo amarillo, perdemos utilidad. Si vamos a la derecha, agregamos pérdida, entonces también pasa lo mismo, ¿sí? Y esto es entonces el núcleo de cómo se determina la cantidad deseada de producción. Ahora, avanzando un poco, aparece el concepto de los costos hundidos. Costos hundidos son costos que ya no se pueden deshacer. Es decir, si hemos comprado una maquinaria 3 años atrás, y está medio despreciada por el uso, por el desgaste, no podemos recuperar estos costos. Son hundidos, como el Titanic, no lo podemos recuperar. ¿Sí? Entonces acá tenemos un punto donde cuando el ingreso marginal es inferior al costo variable promedio, nos costaría cerrar la planta, porque nuestros ingresos no alcanzan a pagar los costos variables. No podemos pagar los trabajadores, la energía, todos los costos asociados directamente a la cantidad positiva de producción, ¿sí? Pero no podemos hacer nada con los costos hundidos de los que ya no podemos disminuir. Entonces, no liquidamos la empresa, solamente no operamos. Fábrica cerrada. Aquí, recordar otra vez lo dicho hace un instante atrás, el punto de igualdad entre costo marginal y precio marginal, ingreso marginal, está aquí, y vemos que cuando el costo marginal es más grande, tenemos que reducir la cantidad de producción. Cuando el costo marginal es más pequeño, tenemos que aumentar la producción hasta que no podemos hacer movimientos sin empeorar la utilidad. Esto es lo que consideramos la cantidad óptima, el C óptimo. No es máximo, podemos producir más, es óptimo. Óptimo es un compromiso entre diferentes restricciones cuando no se puede obtener el máximo óptimo, pero no hay mejor, ¿sí? Entonces es realmente óptimo, no es bueno, es lo mejor alcanzable. Ahora, claro, con este mismo razonamiento, si el precio baja y por lo tanto no podemos cubrir todos los costos marginales, pero alcanzamos justamente este punto acá, donde hay igualdad entre el precio, ingreso marginal y los costos variables. Bueno, entonces cerramos la planta, ¿sí? No la vendemos, porque eso sería pérdida también, pero no producimos, planta cerrada. Entonces, aplicar el razonamiento marginal justifica estas decisiones. Ahora, no siempre es suficiente pensar si tenemos que cerrar o seguir operando. A veces también la pregunta es, ¿queremos entrar en un mercado nuevo? Por eso aquí Shell Stay o Shell Go, si buscan con Google van a ver que es una vieja canción de una banda punk rock de la primera generación del Reino Unido. Asumiendo todavía que el mercado sea competitivo, y eso va a significar que no hay barreras a la entrada y a la salida, y el mercado está aquí dentro del oval. Si no estamos adentro, la pregunta es, ¿queremos entrar? Si estamos adentro, la pregunta podría ser, ¿queremos salir? Entonces, asumir que no hay barreras de entrada significa que no hay otros costos
salvo directamente vinculado a la operación de producir y vender. No hay que pagar cosas especiales para entrar. Eventualmente no hay una legislación que lo hace más difícil, ¿cierto? Ni a la entrada ni a la salida. Entonces, ¿cómo se piensa marginalmente para la decisión de entrar? ¿Ven? Aquí subió el precio. Y entonces las posibilidades de ingreso marginal. Y la pregunta es, ¿entremos o no? ¿Cómo razonar? El ingreso total es el precio por cantidad. La utilidad es el ingreso total menos costos totales promedio multiplicado por la cantidad ofrecida. Por lo tanto, el ingreso promedio equivale al precio. La utilidad promedio equivale a este precio menos el costo total promedio. Bueno, y luego tenemos nuestro criterio. Si el precio es más allá del costo total promedio, entonces entramos. ¿Cómo es acá? En la gráfica estamos justo en el punto indeciso, ¿cierto? Porque el ingreso marginal equivale, toca la curva del costo total promedio. Entonces, si sube más, entramos. Aquí en la situación que se ve estamos indecisos y si no alcanza ni este nivel ni nos preguntamos. Ahora para la salida. Podríamos haber estado en esta situación donde de lejos el ingreso marginal supera al costo total promedio, ¿no? Y era interesante y lamentablemente ahora baja el precio, baja nuestra posibilidad de ingreso marginal. Entonces el límite es donde el ingreso total iguala los costos variables. ¿Sí? Si podemos cubrir por lo menos los costos causados por el hecho de estar produciendo. De nuevo, podemos determinar el ingreso total, dividirlo por la cantidad para ver cómo conformar el criterio. El costo variable promedio, ¿sí? Se compara con el precio, y si el precio entonces no alcanza a cubrir los costos variables, ni eso, entonces es tiempo de salir. En retrospectiva, entonces, la diferencia entre la decisión de cerrar la planta temporalmente o desaparecer del mercado es si alcanzamos que las operaciones o la existencia de la planta se financian por los ingresos producto de la venta. Resumen, la utilidad entonces, la utilidad siempre se define entre el costo total de la pieza y el ingreso. Lo que está por debajo ahora de este área medio naranjo también era parte del ingreso total, pero no es parte de la utilidad porque corresponde a los costos. Eso es lo que la empresa pagaron. Lo que en los ingresos excede a estos costos, esta es la zona coloreada acá, eso corresponde, el área corresponde a la utilidad. Ahora, siempre se dice que el mercado competitivo se caracteriza porque las empresas no realizan utilidades por la presión competitiva. ¿Sí? Eso es lo que se supone. ¿Por qué será así? Y es así. Eso lo tenemos que analizar un poco. ¿Sí? El mercado competitivo, donde hay muchos que producen o ofrecen, es uno donde las empresas no alcanzan a realizar utilidad. Veamos. De nuevo en este esquema, el mercado y los que están adentro versus los que están afuera. Los que están adentro están haciendo sus operaciones, pagando sus costos y teniendo sus ingresos. Y los de afuera se preguntan si tienen ganas de entrar. Y quizá los
adentro se pregunten si tienen ganas de salir. Entonces, si partimos en equilibrio, donde el precio justo cubre los costos totales promedio y es igual al costo marginal, ¿sí? Entonces nadie tiene ganas de salir, nadie tiene ganas de entrar. Y entonces estamos justo con eficiencia de escala y luego asumimos que para perturbar este equilibrio, la demanda aumenta. ¿Qué sucede a continuación? ¿Qué pasará? Veamos. La demanda aumenta y como consecuencia de ello, el precio aumenta. ¿Por qué aumenta el precio? Porque las empresas que tendrían que aumentar su capacidad o tendrían que existir más empresas para poder producir más. Eso no se ajusta de un día al otro. Entonces, si es que la demanda aumentó rápidamente, lo que va a pasar es un exceso de demanda. Hay escasez, por lo tanto, los que producen van a tender a aumentar el precio. Y eso significa que el precio excede el costo marginal. Y las utilidades entonces suben. Y entonces, esta es la señal que hacen que nuevas empresas entren al mercado. Y esto significa que la oferta aumenta, porque ahora tenemos más productores. Por lo mismo que se dijo antes, para justificar que el precio aumenta, ahora baja. Porque la demanda no volvió a cambiar. Ahora la oferta aumenta, reduciendo la escasez, por lo tanto el precio se vuelve a relajar. Pero entonces para algunos que no tienen un nivel de eficiencia suficientemente fuerte, significa que la utilidad disminuye más allá del límite y su costo total promedio queda por encima del precio. Por lo tanto, algunas empresas salen. Por lo tanto, la oferta disminuye y el precio aumenta. Y ahora vemos que se acaba de cerrar aquí un bucle. Es circular aquí. Y es un proceso entonces en el cual podrían durante un tiempo aumentarse la oferta, disminuirse, hasta que se ajuste para satisfacer la nueva demanda, el nuevo nivel de la demanda. El nuevo nivel de la demanda es lo que fue antes más lo adicional. Esto es un mapa de eventos donde tenemos en negrita las variables y lo que pasa con ellas como comentario al lado. Y ahora lo que vamos a hacer es reducir esto para ver cómo se ve la estructura causal cuando vemos solamente las variables. Bueno, se ve así. Las variables son entonces la demanda, el precio, la utilidad, número de empresas y la oferta. Si hay un cambio hacia arriba en la demanda, el más aquí significa que se mantiene el impulso, es decir, más demanda, más precio. Más precio, entonces más utilidad. Más utilidad, más empresas. Más empresas, más ofertas. Ahora viene una flecha causal con un menos, que significa que el signo del cambio, la dirección del cambio se inverte, es inversamente. Entonces, más oferta, baja el precio. ¿Ven? Y baja el precio, baja la utilidad, baja el número de empresas, baja la oferta, aumenta el precio. Y esto es un proceso iterativo, cíclico, que se vuelve a repetir hasta que tengamos un equilibrio, por lo cual aquí el signo de un balance, ¿ya? Es un ciclo, bucle causal, estabilizador, equilibrador. Entonces, si en el corto plazo, aquí hay un corte, ¿sí? No logramos reducir la cantidad fácilmente más allá de lo que es variable en el corto plazo, es decir, trabajadores, no máquinas y otras instalaciones. Y en el largo plazo es un poco distinto porque ahí es el costo total. Corto plazo, costo variable. Largo plazo, costo total para la decisión. ¿Por qué
Porque en el largo plazo podemos cambiar los otros factores que están detrás de los costos fijos, ¿sí? Y en el corto plazo solamente lo inmediatamente variable. Por lo tanto, en teoría, en el corto plazo podría cambiar el precio y las cantidades se ajustan, ¿sí? Pero producto de este proceso circular o iterativo de equilibraje, como a medida que pasa el tiempo, si estamos mirando solamente, se estabiliza el precio, se estabiliza la oferta en respuesta a la demanda y entonces tenemos siempre en el largo plazo la situación estabilizada, equilibrada. Por lo tanto, en el largo plazo no cambia. ¿Sí? La producción se ajusta de tal manera que el precio se mantiene estable. ¿Por qué eso? ¿Por qué el cambio de un precio que puede variar en el corto plazo a largo plazo? La respuesta es que las curvas se ajustan producto de este bucle estabilizador. Si quieren, eso es una nueva variante del proceso de la mano invisible, solamente que aquí se ve en forma de este bucle. Ahora, en la práctica, no siempre todos estos supuestos que hemos hecho realmente se verifican, se dan. Podemos tener aquí demoras en el aumento de la oferta. Pónganse caso bien extremo. En Chile, hacer plantas de generación eléctrica, ¿cuántos años son? ¿Sí? No siempre es tan largo, es un ejemplo bien extremo, pero para ver que el tiempo a veces es sustancialmente un factor que influye. También el aumento de costos de factores de los recursos, eso también puede hacer que en el largo plazo el precio cambie. ¿Sí? Simplemente porque el contexto en el cual opera el mercado, la producción de algún bien a través de cambios en otros mercados de los recursos cambian. Entonces, sí, el precio en sí puede cambiar. Entre paréntesis, si cambian los costos y las empresas solamente pueden operar si no tienen utilidades negativas, ¿sí? Entonces podemos imaginar que aquí el cambio de precio es el cambio necesario para poder mantener algunas empresas justo suficientes, empresas en el mercado para que la capacidad de producción sea satisfactoria respecto de la demanda articulada por los consumidores. Otro supuesto es obviamente qué tan competitivos son los mercados verdaderos en un país como aquí en Chile. ¿Todos los mercados son competitivos? Para volver a lo recientemente dicho, si esto aquí es un aumento del precio que solamente evite desutilidades, entonces todavía estaría en marcha este proceso que hace que cuando hay utilidades, hay nuevas empresas que aumentan la oferta de tal manera que el precio baja, reduciendo así las utilidades. En este proceso, la única manera como podría haber estabilidad en la oferta que no sube ni baja es que la utilidad sea cero. Cuando es positiva habrá más empresas, cuando es negativa salen empresas, ¿sí? Entonces, con demanda estable, la utilidad debería tender a desaparecer. Es así. O las empresas en Chile realizan utilidades. ¿Y qué es lo que cambiaría cuando en lugar de ser un mercado competitivo, el mercado tiene una organización de monopolio? ¿Cuántas cosas cambian en este caso?
Esto es el objeto de la discusión en el siguiente capítulo, el 15, también entonces en el siguiente video. Entonces, pregúntense, ¿en su país hay utilidades para las empresas? ¿Y qué conclusiones sacar de la existencia de utilidades? Miren, los bancos, seguros, ISAPRES y AFP, por ejemplo, para ver esto. ¿Qué significa para nuestra idea sobre cómo está organizado el mercado? Ya, hasta la próxima.